Framebus, chicos, a ver, métanse más acá, pero chicos, otra vez estamos los dos, creo, ¿no es cierto? Pero usted que ve mejor que yo. Sí, está bien. Muy buenos días a todos los amigos míos de Radio Escucha y a todos los amigos del Framebus que nos están viendo. Son en este momento las 11 de la mañana y 3 o 4 minutos, dependiendo si nos guiamos por el reloj este que vino con Francisco Pizarro, lo envió con Diego de Almagro, porque parece que se atrasa bastante. Pero ¿sabe qué? Eso sucede en todas las radios. Está con nosotros el día de hoy. Esta semana vamos a empezar, dentro de lo posible, a tener un invitado semanal de lo que se llama la sociedad civil. O sea, la gente que no es ni miembro de un partido político, ni que es creador de un movimiento político, ni está recogiendo firmas para revivir cómo es la Revolución Ciudadana, como podía leer en el periódico, y me entró un ataque de hilaridad. Pero sí de la hilaridad, parecía llena, hilarante. Y además, como soy feo, quedó perfecto como llena, hilarante. Ricardo Gómez Bejarano tiene... En el proceso electoral anterior estuvo involucrado en muchísimos temas, desde antes de la época de las protestas contra las leyes abusivas del señor que está ahorita en Belga, comiéndose chocolates belgas y viviendo junto con los súbditos del rey de los belgas, o sea, en Bruselas, que es la capital del reino de los belgas. ¿Ya? Ya, ok. Iba a decir que mejor no digo nada. Y comenzamos con él. ¿Por qué comenzamos con él? Pues yo lo conozco del barrio, le vamos a dar la vuelta. Entonces mi amigo comenzó con él. Igual voy a invitar a otra persona de distintos grupos para que no se crea que estamos favoreciendo o tratando de promover uno o distintos chats políticos quienes quieran intervenir, el teléfono de la radio, quieran ser invitados para exponer sus inquietudes y sus puntos de vista. El teléfono de Tropicana para coordinar esto es el 6001 965. O sea, aquí no somos el 007, somos el 001, no sé qué es más bacán. Ricardo, buenos días, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Rodolfo. Y bien, vamos a la reja, como decía Tres Patines. Hoy, en todos los diarios del país, se publica un suplemento de 4 páginas, pagado por el Consejo Nacional Electoral, en el cual ya ahora sí formalmente convoco por consulta porque no le tocaba. Sí, no, por supuesto. Le correspondía. Para el 4 de febrero, lo cual quiere decir que ahorita sí, de forma absolutamente formal, quien intente retrasar, boicotear, entorpecer la consulta popular será destituido automáticamente de su cargo si es funcionario público y podrá enfrentar acciones civiles y penales. Sí, señor. Ya. ¿Tú crees que aquellos que cantan el bolero Te añoro, te espero, te adoro, se les vaya a ocurrir con que ya estamos en periodo electoral, se les vaya a ocurrir hacer alguito? Yo sí creo que se les vaya a ocurrir. ¿Se van a la cárcel? Vamos a ver, pues si que se aplica la ley con igualdad de condiciones para todos los actores, porque dice el Código de la Democracia, en su parte pertinente, que en este momento no la tengo en mente, que, como tú bien anotas, toda persona que en periodo electoral actúe en contra o que pueda ocasionar algún caos de algún tipo y que la autoridad electoral considere, una vez evaluado todas las acciones de hecho y de derecho, pueda entrar en un... No puede entrar. No, automáticamente. Te voy a poner un ejemplo. Si a la Corte Constitucional se le ocurre ahorita o mañana salir con un domingo 7 a querer opinar, se van a su casa. Así es. Pero el Consejo Nacional Electoral los destituye y se acabó. Así es, porque es el Consejo Nacional Electoral, y es a donde yo iba, es como un Consejo Supremo, que es un supraconsejo. Una especie de máxima autoridad. Exactamente, que está por encima de cualquier ente. Sí, pero solo para lo relacionado al electoral, el tema electoral. Entorpecimiento del... Exactamente. Por ejemplo, el CNE no puede argumentar que estando en proceso electoral va a cambiar ministros. Aunque a lo mejor no sería mala idea. Hay algunos ministros que son todavía bueno, de hecho yo tengo una buena idea. sabemos. De hecho yo tengo una buena idea en ese sentido. Sí, pero el CNE no puede cambiar no, ministros. Ese no, me vale. No lo puede hacer, pero ya... No abuse que como está más grandote me va a quedar... No, pero ya podemos hablar de eso más adelante. Ya, pero a usted se le ocurre una buena idea. ¿Cuál? Que el señor licenciado Lenín Moreno, Lenín Voltaire Moreno Garcés, le cambiaría su suerte si tuviera un premier de la República. No hay premier, pues. Es que debería de tener un premier. Claro, pero es que la estilo que no tiene premier. Sí, aquí está la Constitución. Sí, pero él pudiera... toque, patada en fuego. No, sí, es No, esto fue mandado a hacer por el arquitecto Fernando Cordero en el periodo 2009-2013, que nos entregó
varios ejemplares de los y asambleístas. la conozco perfectamente bien. Y este otro ejemplar, pues yo el primero le puse nombre, porque en la asamblea, oiga, se perdían cosas que No, sí, también en la asamblea. No. Y las uñas no estaban por ahí. no, nada, Ya. se perdían cosas ahí. Lo que te decía es que yo considero que debería Debería haber. existir la figura del premier de la Pero República, lógico. que sea una especie de fusible para choque. Pero lógico, pues, y para los que conocen y los que conocieron, porque hay gente joven con muchas ganas de hacer actividad política y aplaudo eso. Porque Eso es bueno. Eso es muy bueno. ¿Ya? Y la gente joven cada día quiere involucrarse más y deberían de darle chance. Aún mejor. Así es. Pero un Luis Robert Plaza, que en paz Pero descanse. él no era premier, no existía ese cargo. Lo que No, pasa es que aquí, era ministro de gobierno. claro, cierta prensa en la que escriben generalmente gente ignorante, ¿ya? Le decían el premier de la República. ¿No? Pero es que yo quiero No hay diferenciar premier. eso. Es que yo quiero Aquí no hay diferenciar. premier, hay ministro, antes era el ministro de gobierno municipal, ¿cómo era? Gobierno, Gobierno. policía, municipalidades y culto. Así es. Ahora es el ministro del Interior. Es como le copiamos todo a los A franceses, franceses. porque Rafael, lo digo primero porque es con el Papa Francisco, Unique, estudió pues en Bélgica, en la parte francoparlante de Bélgica. Pero no habla francés. No, habla una No, cosa que no, se no, parece al no francés es, primitivo. Es como el papeamiento, una No, cosa no, así. yo lo he escuchado. Y Es un dialecto medio raro. No, parece que en el siglo XVII antes de Cristo los habitantes de Francia hablaban algo mejor que eso. O sea, mejor que eso. Yo le digo, porque yo estudié 5 años, yo estudié en el colegio en San José, de los frères de l'École Chrétienne, de los hermanos de la escuela cristiana, que es una orden francesa, y con nosotros debutó el experimento de que nos daban 5 horas de inglés a la semana y 3 de francés a la semana. Entonces usted, 5 años, se aprendió la gramática, nunca practicó el idioma, le queda rusty, pero a ver, discúlpenme, aún así, yo todavía no logro entender, debe ser que el señor lee mucho mejor de lo que habla el idioma, porque para estudiar lo que hay que La leer. verdad es que es una vergüenza. Pero no lo hablan. Es Es como una que se me vergüenza. ocurriera hablar alemán. Es una vergüenza. Y volviendo al tema del Premier. Claro, aquí no hay Premier, es otra copia de Francia. Efectivamente, nosotros, o a alguien se le ocurrió copiar exactamente la legislación francesa en ese sentido. Pero lo que yo estoy tratando de explicar es que si hubiera un hombre que aguante toda la presión política que pudiera tener desde y hacia el gobierno por Pero parte es que eso hacía antes los ministros de gobierno. Pero Bueno, pero es que tú mencionaste a Lucho Robles. pero claro. Lucho Robles podría ser que lamentablemente ya no está con nosotros, pero no podría estar por edad. no, pero eso era premier, hermano. No, claro. Eso era un ministro de gobierno, hermano. Te pongo otro ejemplo. ¿Sabe quién fue el ministro de gobierno de la presidencia del doctor Velasco Ibarra del 52 al 56? Camilo Ponce. Pero lógico. No, usted viene a comparar a Camilo Ponce y a Robles Plaza con los que han venido después y uno dice, ¿qué? ¿What? Sí. Y si encima de esto tenían el tupé de decir que todo, que la partidocracia, que todo era una porquería. No es Yo así. quiero ver qué asamblea, desde que inventaron estos chicos del Verdeflex este tema. Estaba Otto Arosemena, Carlos Julio Arosemena, estaban los Córdoba, Galarza, estaba Rodrigo Bora. A ver, ¿por qué estamos Raúl hablando? Clemente Huerta. Perdón, pues ¿de qué estamos? Ha habido, increíblemente, desde el 2006, que empezó la última campaña electoral en la cual Rafael Correa se hizo de todas las... No, al principio no. Acuérdense que él era del 2010 para quedarse con la justicia. Pero en el 2006 que vino la crisis de los partidos, entonces como los partidos supuestamente no habían tomado pues acciones que debían haberse tomado. Pero Correa pierde la primera vuelta. Sí, señor, la pierde, pero con una capacidad de muñequeo increíble, recupera todo el terreno perdido, lo ayuda mucha gente que increíblemente hubiéramos pensado que no lo iban a ayudar. Hizo una campaña diseñada para perder. Sí, es verdad. O sea, que cambiemos el tema, no me va a dañar el día tan temprano, no tenemos cosas más importantes que hablar que la famosa segunda vuelta del 2006. A ver, ahora sí la consulta va, Sí. porque a nosotros nos consta, pues comparto algunos chats con el señor, de que había mucha gente que decían que esto era tongo, que no iba a haber consulta, que esto era mahamaye, que la Corte Constitucional... Oiga, primera pregunta, ¿la Corte Constitucional dejó pasar el plazo a propósito o se les durmió el diablo? A propósito. Obvio, ¿no? A ver, yo me he preparado. uy, no fallé, pero no queda mal con nadie, no falló. Ya, primero, ¿usted cree que es a propósito? Segundo, cuando me va a hablar del procurador. Espere. Cuando el presidente Moreno lanza él, porque se venció el término de 20 días que tenía, 20 días son hábiles por si acaso,
Claro, si no fuera plazo. Claro, la Corte Constitucional, el doctor Ruiz, presidente de la Corte, Sí, señor. cancela la reunión en la que ellos iban a emitir porque dice, bueno, ya perdimos competencia. Sí. Para cualquier estudiante de Derecho, la capacidad de ejercer la ley, la competencia nace de la ley. Si en la ley hay un plazo, un término, en este caso era un término, que no se cumplió, usted pierde la competencia. Por tanto, lo que la Corte Constitucional hubiera reunido el martes era una reunión de amigos. Así es. Ahora, el ciudadano expresidente, antes de irse, dijo que había que, en la historia no podía olvidar el nombre del doctor Alfredo Ruiz, presidente de la Corte Constitucional, que se había allanado al decreto presidencial. ¿Se allana el decreto presidencial o reconoce que se pasaron ellos? No, tú tienes que reconocerlo. Que quedaron fuera por pasarse de Claro, él tenía que reconocer reconocer que tenía que allanarse al decreto presidencial, lógico. Porque ellos mismos se pusieron, por supuesto, en términos de fútbol, en offside. Así es. O sea, en posición adelantada. O sea, no les quedó otra alternativa más que decir, no podemos más. Tenemos que allanarnos al decreto presidencial. Oiga, Poncio Pilatos ha creado una escuela importantísima. Vámonos a la primera pausa, No, pues estamos en Framework al aire, por si acaso. ¿Sabe? Solo un bobo puede creer porque esta gente no se dio cuenta. Pues el presidente es fresquito, el de la Concordia. Correa mandó la consulta popular. La Corte se demoró más de 20 días hábiles. Y él lo hizo. Claro, y el CNS el Y cuando lo hizo el otro dijo, ¿y cómo así lo haces? Entonces le salieron por responder, le dijeron, porque tú también lo hiciste. No, además que no es, el argumento fundamental no es tú también lo hiciste, que además es el precedente. El argumento fundamental es que la ley te facultaba hacerlo. No, que como los otros perdieron la competencia, claro, y la ley dice que cuando no se pronuncian se entenderá aceptada la consulta sin cambio alguno en la pregunta, el presidente mandó el decreto. Ahora usted sí ya vio que Rafael, como el Papa Francisco, no digo número, ya antes de irse dijo, no tocó la pregunta 3 sino la 2, no habló de la reelección indefinida. Digo que les pido, compañeros, ¿por qué? Pero si gana la pregunta 2 no podré regresar nunca porque nombrarán fiscales y contralores que se que me perseguirán. Oiga, ese hombre debería de darnos un dato, llamarlo para que nos diga qué número de lotería comprar de Estados Unidos, porque se la va a sacar. Un filósofo. Elemental. Él es elemental. Él actúa por lógica. Él no actúa por la lógica de él. Pues, ¿no? Ya, yo iba a decir Aristóteles. No, la lógica de él. La lógica de él. Aristóteles resucita y... No. La lógica de él. La lógica de él es... Mira lo que ha pasado con la lógica de él. No, pero la lógica de él yo la tengo grabado porque esa es una perla imperdible. Como yo soy jefe, como el presidente de la República es jefe del Estado, quiere decir que es jefe de todos los poderes del Estado, el poder ejecutivo. Yo cuando oí eso dije, Dios mío, yo sé que los economistas pobrecitos no saben un carajo de derecho. Porque no estudiaron derecho, pero no tienen por qué saber. Además, tienden los economistas políticos a despreciar la ley porque la ley les pone diques y rieles de ferrocarril a lo que pueden hacer. Entonces hablan unas estupideces que son increíbles. Bueno, algunos no. Algunos no, a ver, yo estoy hablando en general. El gremio. Gente que es, usted, yo sé a quién se refiere. Esas son gente de una capacidad intelectual y de una cultura vasta y enorme y que sí saben pues de derecho. Claro. Pero a los economistas no les gusta el derecho. No, para nada. Y como a los abogados no les gustan los números. No, yo nunca me voy a olvidar cuando mi buen amigo, el economista Ricardo Patiño, cuando fue el tema de los pativideos, dijo pues que la justicia estaba por encima de la ley y tuvo que ir un amigo común, el abogado que luego lo representó, a subirse al avión antes de que se vaya a decirle cuidado, dice eso en público. Claro, porque ¿cómo que la justicia está por encima de la ley? Pasa, pues en las sociedades civilizadas la ley es la que impera. Bien, estamos de regreso y antes de que me olvide, porque el alemán anda cerca, me refiero al Alzheimer, no a don Otto Sonnenholzner, peor aún a don Ramón, es el ínclito prócer de la posada, ¿cómo es? De la Garza Roja. Oiga, ¿no será rojo, don Ramón? No creo. Yo no creo. No, nada tiene... inviable, yo creo. A ver, chicos, ¿quieres disfrutar más de familia? Entonces pásate al plan para ti. Con el triple play de Claro por $39.99 tienes 10 megas de internet para navegar a toda velocidad. Si quieres ver tele, tienes más de 140 canales para ver tus programas favoritos y obvio incluye canales en HD. Además, si te gusta hablar, puedes hacer llamadas ilimitadas a números fijos y móviles Claro. Y eso no es todo, también tienes Claro Video para ver tus series y pelis en familia, tener todo claro y disfrutar todos juntos en casa. Bien, a ver. ¿Ya están? Consulta. Si no recuerdo mal, el Código de la Democracia dice que los procesos electorales, sean estos para elegir dignidades o para consultas populares, solo pueden intervenir
hacer promoción pública, etcétera, los sujetos políticos, ¿no? Sí, señor. Sean estos partidos o movimientos. Sí, señor. Sáqueme, ¿qué van a hacer las amigas de AIPAME y de Estefanía? No sé, pero los entes políticos, y yo voy más allá, A ver. los entes políticos son los que deberían de adherirse al soberano. Esta es una consulta al soberano. Es el soberano el que está siendo consultado. Claro, pero lo que yo digo es que el Código de la Democracia lo que no permite es que quien no es sujeto político reconocido por el CNE no puede pautar en ningún medio para ser a favor ni en contra. El problema de los chicos de la Verdeflex es que ellos ahorita no son nada, porque el CNE los clavó también con reconociendo al directorio del... Entonces vamos a la primera pregunta que me hiciste, en la cual me estabas refiriendo con muy buen criterio que el CNE es un supraorganismo en este momento, Sí. ya por temas electorales exclusivamente. En el momento que ellos actúen fuera de la ley, ellos tienen que aplicar la ley. Hay una querella ante el Tribunal Contencioso Electoral, que es el que dirime las partes jurídicas, porque ellos han apelado, porque dicen que ellos son la verdadera directiva, porque ahí está pues la guagua linda, y que entonces... Nadie está por encima de la ley. Entonces el tribunal, yo creo que, o sea, supongo, no me consta, yo creo que el Tribunal Contencioso Electoral va a ratificar lo actuado por el CNE. Exactamente. Y va a indicar que Debería de ser la así. única directiva de cómo se llama Alianza País es la presidida por el licenciado Lenín Moreno Garcés. Así es. Con lo cual los otros se quedan sin la marca, se quedan sin ser sujetos políticos, se quedan sin el billete del... Y eso está en Fondo términos. Democrático. Eso está en El términos. mismo dinamismo. Está corriendo el Y se término. quedan sin poder inscribir candidatos, a menos que a la velocidad del rayo formen un movimiento para el 2019. ¿Y quién se los va a Al aprobar? 2021 sí llega. ¿Y quién se los va a aprobar? No, pues si presentan las firmas como estamos en otra época, pues obviamente se lo aprobará. Yo recuerdo que nosotros quisimos hacer un movimiento en algún momento antes de la campaña electoral última. ¿En qué año? 2015. ¿Ya? Posterior al 2015. ¿Ya? Y nos dijeron, ¿tú quieres hacer un movimiento? Muy bien. Tienes que recoger las firmas. Claro. Ya. Pero ¿Usted tú sabe vas- lo que cuesta recoger las... Uno. Dos. El tiempo. Claro. ¿Sabes en qué tiempo te vamos a calificar esa cuestión? Traernos las firmas y tenemos que verificar primero. Una vez que verifiquemos y que contrastemos que efectivamente las firmas son legítimas. Y segundo, que no hayan firmado antes por otro, porque ahí Exacto, no vale. también. Ahí se Entonces, el problema. después de que eso por lo menos se te va a llevar 2 años, No solo 2 eso, años y medio. de cada 5 firmas, una es buena. Entonces, O sea, ¿sabes qué? Eso es una payasada. pero déjalo que se falta. Ah, sí. Si ellos quieren salir a recoger firmas. Pero me llamaría la atención de que lo hagan a la velocidad de rayo, que era lo que tú mencionabas. al último. No, porque, a ver, y además tienen otro problema. Para recoger firmas no se puede recoger en cualquier papel. Ah, sí. Solo se pueden recoger en los formularios. En los formularios que entrega el Consejo sello, Nacional así es. Electoral. Sí, que tiene security paper. Sí, tiene todo. Tiene. Todo, nada, Como nada. un amigo, tiene hasta liquid paper en caso de necesidad. Al menos antes que así decían antes, no sé. Mira, un amigo, un actor político en este momento recibe un que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero tiene que ¿Qué ver. dice? Dice, robar es malo, disfrazarlo de revolución es perverso, creerlo es enfermizo y defenderlo es patético. Bueno, yo cambiaría le añadiría, porque si es patético defenderlo, diría defenderlo es ser o ladrón o cómplice. Ay, Sí, bueno, es como ya que sigamos otro tema. Yo no puedo entender cómo alguien que no está enfermo, porque tengo un problema serio con la lógica aristotélica, pueda defender al individuo ese, Spinoza, porque ese no es ni señor de caballero. Verá que señor es el título más barato del mundo, todos nacemos señores, cuesta mantenerlo. Augusto Spinoza confesó, él dijo que cuando llegó al ministerio habían de 200 a 300 casos de acoso, de abuso, ¿Y por qué no actuó? para no mediatizar el caso. Entonces yo le pregunto al fiscal Vaca, yo sé que está ocupado con este tema de Odebrecht y ya lo felicito, porque ya dijo que si la Procuraduría no sirve ni para 3 carajos, eso no lo dijo, lo digo yo, en este caso al menos no ha servido para nada, ¿ya? Que la Fiscalía va a pedir la reparación integral en nombre del pueblo, porque la Fiscalía también puede. Y la Procuraduría, hermano, ¿qué pasó? ¿Cómo así llegó tarde? Se cayeron del taxi, ¿qué pasó, hermano? ¿Cómo así no llegó? Vea, aquí han estado invitados abogados litigantes que dicen que cuando es un juicio particular, de un particular contra el Estado, la Procuraduría suele mandar 2, 3 y hasta 4 abogados. Y en este caso, 1, que encima se las ingenia para llegar tarde. El abogado del Estado tenía que estar media hora antes. Sí, señor. Sí, señor.
Le hago una pregunta, cuando usted maneja plata suya, usted maneja como le da la gana. La suya. Sí, sí, sí. ¿Y cuando maneja plata ajena? No, con mucho cuidado. Con mucho Entonces, cuidado. cuando usted es abogado del Estado, no es abogado suyo, usted tiene que, no se puede correr el riesgo de llegar Tiene tarde. que ponerle mucho cuidado. Ah, ya. Ahora me dicen que el abogado, que no conozco el nombre del señor que llegó tarde, ya renunció. Oiga, aquí no es cuestión de ya ¿Y renunció. por qué renunció? Ah, no sé, pues seguramente lo agobia en la conciencia el peso de su atraso. No sé. Porque yo no quisiera pensar que renunció para irse de viaje a disfrutar de alguna lotería que se haya ganado, ¿no? Porque como ahora la Lotería de Guayaquil se llama Lotería Nacional, no sé, pues, ¿no? Pero a ver, aquí esto es inexcusable. Sí, señor. Y el señor procurador tiene que salir a dar la cara y explicar qué pasó. No, pues no ha salido. No ha salido. Salió en una foto nomás, abrazado. Sí, pues esa foto es viejísima, eso también es Pero mala también- leche. Sí, Eran sí. los tiempos de la alianza de la universidad. yo me Claro, acuerdo. en 1980. Les recuerdo que el año anterior a que el expresidente Correa ganara la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, quien presidió el Tribunal Electoral de la Federación fui yo, el anterior. Y el inmediatamente anterior yo fui vocal, uno de los 3 miembros. Ya en el año en que fue el economista Correa candidato, yo ya no estuve en el tribunal. Claro, él ganó. Ya, pero me acuerdo que le quería el tribunal nuevo, le quería hacer perro muerto. Entonces yo estaba allí y me pidieron porque cierta parte del reglamento lo había hecho yo, pues, entonces estaban tratando de interpretarla. Así que otros pidieron la palabra. Y dice el presidente, con todo respeto, pero usted quiere invocar el espíritu del reglamento. Yo lo hice, pregúntale. Porque así es la cosa, porque uno tiene que decir la verdad siempre. Así es. Me guste o no me guste, a Es ver. lo único que te hace libre. Así es, así es. Lo único que te hace ¿Sabes libre. qué? ¿Sabes cuál es la mayor ventaja de decir la verdad? Que nadie te puede coger mintiendo. No, pues, o sea, no hay. Parece una perogrullada, ¿no? No, ¿Es verdad? pues, me imagino que los mentirosos, hermano, han de tener tremendos conflictos, porque cuando le han de preguntar, Brother. le han de preguntar, oye, hermano, tú hace un año me dijiste X cosa. No me acuerdo No cuando- me- ¿Qué le Claro. dije a este hombre? No me acuerdo. Yo me imagino que debe ser eso. Acuérdate que en una confesión judicial, la salida es no me acuerdo, porque la ley no te puede obligar a recordar. Claro. Tú no me acuerdo. Cuando estás en No una sabía cosa, eso. no me acuerdo. No me acuerdo. No, te estoy diciendo yo Ah, que no bueno, sabía este que no tema. me acuerdo. Claro, ahora en una entrevista, en una super interrogatorio cruzado, te pueden agarrar con que no te acuerdas aquí, pues te acuerdas acá y te acuerdas acá como que no te acuerdas acá. Y te pueden meter Claro, en un lío tremendo claro, porque eso es pregunta. Claro, claro. Pero el no me acuerdo es por ejemplo, que no se acordaba el presidente Correa de cuando yo lo defendí la consulta popular del 2011 porque el presidente de la República tiene la facultad constitucional. Como la tiene La ahorita. consulta popular. Sí. Y como así no estuve de acuerdo con las enmiendas porque se saltaron al pueblo. Ujú. Que no se acordaba el presidente que le había hecho lo mismo. Que no se acordaba cuando dicen que quieren cambiar el consejo para poner el de ellos. Y que no se acordaba cuando dijo que quería meter las manos en la justicia. Pues eso está grabado en todos los canales de Están televisión. desesperados. Pero que tienen Alzheimer prematuro. No, están desesperados porque le están aplicando la misma medicina y la van a perder. Le están aplicando la misma medicina en grajeas, cápsulas, pastillas efervescentes, jarabe, Yo creo que- inyecciones o supositorios. No, yo creo que es supositorio. ¿Ecuatorianos o brasileños? Ecuatoriano nomás. Ah, ya, porque Brasil es el país más grande del mundo, supositorio mide 2,50 metros de largo por 90 centímetros de ancho. Nunca de gripe Brasil. Supositorio grande. País La más grande del consulta mundo. va porque va, mi querido ¿Y Rodolfo. usted qué va a hacer? ¿Campaña por él? Sí, pues, 7 veces sí. Ah, ya. 7 veces sí. O sea, yo yo quiero un quiero. hombre que le gusta decir sí. Bueno, a ver. A ver. Ya, Ah, sí, pero me en fascina. este caso. Ah, ya, en este caso En este específico. caso sí, porque En la yo no consulta quiero. popular. Yo no quiero que venga Correa. Yo quiero desterrar el correato. Yo quiero devolverle la institucionalidad con mi voto. Aportar a devolverle la institucionalidad. El día que los ecuatorianos votamos, todos somos iguales. Exacto. Su voto vale el mismo que el del señor Egas. Sí, Su voto señor. vale lo mismo que el Sí, del señor señor. Novoa. Sí, señor. Somos todos Devolverle la iguales. institucionalidad. La única vez que somos todos iguales. Oye, Rodolfo, devolverle la institucionalidad a todo lo que le han quitado a este país. Mira, si nos quedáramos horas de horas aquí hablando de todo lo que le han quitado No, pues, a las instituciones no de podemos. peso. Jefe, ¿sabe por dónde estuvo el tema? ¿Sabe por qué? Mi razón fundamental para votar no en la consulta a la constituyente esta de aquí, el quinto poder. Fue Ovejuna. ¿Quién nombra al procurador? Fue Ovejuna.
¿Quién La Corte religió al Contralor? Fuente Ovejuna. ¿Ah? ¿Quién nombra al fiscal? Fuente Ovejuna. Ah, no, al fiscal lo nombra, pero no lo puede reelegir, porque ahí sí hay una prohibición constitucional, solo en el fiscal. ¿Quién nombra a la Corte? Fuente Ovejuna. Entonces, a ver, antes daba la cara o el presidente o el Congreso, porque escogían de una terna. Aquí no. ¿Quién es? Fuente Ovejuna. Todos a una, nadie es responsable. Yo creo que deberíamos de regresar a los orígenes en Así ciertas es. cosas. En ciertas Yo cosas. soy partidario de la votación popular. Sí. Porque si el pueblo elige al presidente y al vicepresidente de la República, elige a todos los asambleístas, elige a los prefectos, los alcaldes y a los de las juntas parroquiales y a los concejales, explíqueme por qué no puede elegir, obviamente a quienes cumplan los requisitos, ¿no? ¿Por qué no puede elegir al fiscal, al procurador, al contralor y a los superintendentes? Dentro de los que cumplan los requisitos que estipula la Constitución y la ley. Y voy a ir un poquito más. A ver, dele. Voy a volver con el tema de la institucionalidad. A ver. Hay mucha ambigüedad en el tema político, y la gente, la población, el ciudadano de a pie se pregunta ahí, ¿por qué no actúa fulano? ¿Por qué no actúa sultano? Entidades que deberían de actuar en los momentos que deberían de actuar. No vacile. Es así. Y entonces, y es fácil. Es que lo que pasa es que le quitaron la facultad, esa es la palabra, le quitaron la facultad a las instituciones para que puedan ejercer su legítimo... y otra cosa, a otras le dieron la facultad que no tenían, como la Corte Constitucional, que tiene la facultad de actuar de oficio, que el antiguo Tribunal Constitucional No no solamente tenía. eso. ¿Y sabe cuándo lo usaron? Nunca. No solamente eso, sino que quiero ir más allá. Pero va a tener que ir más allá, no al más allá, porque nadie quiere que se muera, por si acaso. Después del corte, vamos al corte. No, pues aquí, a ver, la receta fue siempre la misma. Una constituyente para cambiar y amoldar a su tailor-made lo que querían. La aplicaron en Venezuela, en Bolivia y todo. En todas. Ya te enteraste, ¿no? Cristina Kirchner con orden de prisión y con petición de ser desaforada como senadora de la República por complicidad con Irán en el atentado a la mutual israelita argentina. Bien hecho. Zimmerman, uno de los ministros de la... Bien hecho. Ya está preso ese. Bien hecho. Están cayendo los otros otros. Bien hecho. Cayó Lula. Pero hay una cosa que es fundamental y que los ecuatorianos todavía no lo han entendido y que los argentinos lo tienen claro. Para salir del Por eso es que ganó kirchnerismo, Macri. Es que allá ganó Macri, aquí, perdóname, aquí ganó Lenín Moreno. Espérate, po, mano. Aquí la gente se olvida que Lenín Moreno es un hombre de izquierda. Espérate, un po, mano. socialista. Es que ellos lo tienen claro, los argentinos que tienen una cultura política superior a la que nosotros tenemos. Un taxi que habla de política. Exacto. Y sí, bien, ¿ah? Sí, muy bien. Y te va a ver a Rolling Stone si va a Rolling Stone a los argentinos, ¿no? Sí sabes, ¿no? Sí, lo que va ahorita a Lima es Roger Waters Bueno, de Cuba. Lo que te quiero decir, hermano, es que esa gente tiene claro que para salir del kirchnerismo necesitan 10 años. Sí, pues están saliendo. Bueno, ¿Sí sabes cuánta plata le prestaron ya a Argentina? no, pues Decenas de miles de Barack millones de Obama dólares. estuvo Y barato. 6 meses antes de que entregue el poder, una histórica visita de Barack Obama a firmar el acuerdo. No es sujeto de mis simpatías ese señor. Bueno, pero el punto es que él representaba al Estado norteamericano y al Banco Mundial, que fue Así quien como fondió ahora, y así lo como- sacó del default. Claro, así como ahora quien representa al Estado americano es el señor Donald Trump, que acaba de agitar de nuevo el tablero reconociendo a Jerusalén como capital Sí. del Estado de Israel. Sí. Y como él dice, esto lo han ofrecido en campaña todos los candidatos que llegaron al presidente, ninguno lo cumplió, bueno, yo lo voy a cumplir. Con lo cual dice a los demás, a ver, ven, reclámame, pues si tú también lo ofreciste. Ah, no pudiste, no lo cumpliste, o sea que eras mentiroso además. El tema de Argentina es un tema que nosotros deberíamos de no emularlo, pero sí deberíamos de tenerlo ahí presente, Vea. porque Aquí nosotros ya- deberíamos de ir a lo que los argentinos están yendo. Sé que las medidas que ha tomado el presidente Macri han causado algunos problemas, Pero sabe que pero las elecciones de ahorita, en cualquier barrió, pues cambiemos. exactamente. Lo barrió al ¿Por peronismo, qué? lo barrió. Porque necesita terminar de hacer su plan. Entonces la gente entendió que la única manera de salir del problema del kirchnerismo era dándole el voto a Macri. Que se la pongo simple. Ahorita el peso del dólar está a 17 y pico, fluctuando. Solo Dios, yo gracias a Dios soy ateo, pero usemos la frase de solo Gracias a Dios. Dios. Sí, claro, si no existe el concepto de Dios, Ya. no hablemos se puede de ser religión, ateo. no hablemos de Y que religión. ateo significa asinteos Dios.
Para poder ser ateo tiene que haber el concepto de Dios, si no, no se puede ser ateo. Con razón que dice gracias a Dios. Por lo mismo. Vaya, okay. Es como que usted me diga, no me gusta la espinaca. Si no existiera la espinaca, a usted no podría no gustarle por la espinaca. Porque ¿cómo te gusta o no te gusta lo que no existe? Ah, ya, ok. ¿Correcto? Está claro. Ok. Entonces Macri, estamos de regreso antes de que el alemán, el Alzheimer, me venga aquí a molestar. Si quieres el mejor entretenimiento para todos en casa, tiene que ser todo claro. Te explico, es muy fácil. Con Triple Play de Claro tienes 10 megas para los fanáticos de navegar en internet. Para los que aman ver televisión tienes más de 140 canales para ver todo lo que te gusta e incluye canales en HD, High Definition. Además, si lo tuyo es hablar por teléfono, te dan llamadas ilimitadas a todos los números fijos y móviles Claro. Y para los ratos de ver pelis en familia tienes Claro Video. Todo por $39.99 al mes. ¿Qué esperas? Tener todo claro y disfrutar todo un El soberano. Usted estaba explicando algo donde yo le dije que me dijo voy a ir más allá y yo le dije pero no se me vaya al más allá, pero después de la pausa. ¿Qué era? Oh, estábamos hablando de que nosotros deberíamos de... Pero sigue, te voy a verificar un minuto, sigue por favor. Sigue, estábamos tratando de... Nosotros deberíamos de seguir adelante con el plan de que Argentina trazó. Creemos que nosotros los ecuatorianos deberíamos de tener un espejo en lo que Argentina hizo y deberíamos nosotros retomar pelear por devolverle la institucionalidad por ejemplo a la policía, a las fuerzas públicas, a la marina. Bien sentado. ¿Ya vio lo que pasó en Los Ríos? Pero a ver, en ese lugar había una colusión, una asociación para delinquir entre la policía, sí, el comisario y otra autoridad. ¿Y por qué? No hay institucionalidad. ¿Por qué? Porque confundieron las cosas. ¿Y quién la confundió? ¿Quién la confundió? Hubo una constitución que se hizo. ¿Dónde se hizo? En Montecristo. Ya. ¿Y quién la hizo? Bueno, había una mayoría de la gente de ese país. Suficiente. Entonces, yo quiero ver que la honorable institución, y lo estoy diciendo muy en serio, la honorable institución de la Marina, por ejemplo, la honorable institución del Ejército del Ecuador, la Fuerza Aérea Ecuatoriana, vuelvan a ser, hermano, lo que eran. Que vuelvan a ver, fíjese bien, hermano, que vuelvan a ver gente. A ver, este gobierno, pero déjame el terminar. anterior debería ser enjuiciado por traición. Pero déjame terminar. Para haber desarmado al Exacto. ¿Usted sabe cuántos aviones teníamos entre los todos cuando fue que le hicimos a lo que sabemos en el CENEP? 100. ¿Sabe cuántos hay ahora? No tengo idea. Calcule, no hay ni 10. Y teníamos Jaguar, Mirage, Cafir, A37, etcétera. 100. Por eso es que se ganó pues en el CENEP. No, claro que después llegó Maguad y como a él le encantaba entregar, entregó hasta lo que ni siquiera estaba en discusión. Porque era un hombre, bueno, un individuo, dije, hombre, un individuo al que le encantaba entregar. Y por si acaso el que quería ser contralor de Maguad, Vivanco, me estoy oyendo y me quiere enjuiciar, bienvenido seas. ¿No? Porque algún día, si es que gracias a Dios existe el paraíso y el averno, algún día Satanás te recibirá por haber propiciado todo lo que propiciaste. Yo lo que le digo, Rodolfo, es que yo recuerdo, tengo gratos recuerdos de la institucionalidad armada. Y yo veo que la institucionalidad armada no funciona, no ha funcionado, pero no es por culpa de ellos. Es por culpa de cómo a ellos los batearon. A ver, ellos en el very beginning reaccionaron y fuerte. ¿Ah, sí? Acuérdense cuando entraron en pánico los Verdeflex por el tema de la infantería de marina. ¿Sí? Cuando ahí estaba la Molestina, estaba Livio Espinosa. Pero no fue suficiente. No, el que sabemos estaba buscando refugio en haciendas de amigos, por si acaso. Pero que tú veas que no fue suficiente. Yo lo que quiero dejar no, claro... que hubiera sido suficiente. Tampoco lo podían votar. No. Lo que te quiero decir... Pero se comieron al ministro. No, y te quiero decir algo. Lo que yo te quiero decir es, hay que devolverle el peso jurídico, el peso estructural, hay que darle el apoyo a toda la institucionalidad.
no quiero ni siquiera entrar en la función judicial, porque no quiero ni entrar ahí. ¿Por qué? Porque, hermano, yo no soy abogado y no quiero entrar. Ya. Pero, yo pensé que era que no quería entrar porque no quería que se le pegue plata en los bolsillos. no, para que tú veas, o sea, no hay Ya que... se olvidó cómo le decían a la Corte Provincial de Justicia. ¿Cómo era la Casa de la Moneda? Le decían. Pero, hermano, entonces, lo que te quiero decir es que desarmaron Todo. la estructura del Estado, la desarmaron y la acomodaron de otra manera. Bueno, pero eso se lo pudo hacer porque los ecuatorianos, y discúlpeme, yo sí creo que cada pueblo Entonces tiene el gobierno. estoy poniendo el ejemplo de Argentina, ¿verdad? Claro, te estoy poniendo el ejemplo de Argentina porque es que oiga, que lo que sabemos ya estaba más acá. pues por eso es que tenemos que hacer algo en ese sentido y cambiar el chip y tener cultura política y saber. Les cuento que estuvimos a punto, porque como bien dice el señor Mangas, porque ya reconoció que es su voz, la mitad de los ecuatorianos no votó por él. Ya reconoció. Sí, claro. No sabía ¿Cómo no va a eso. reconocer? No Sí, sabía esa es eso. su voz. Sí, sí. Ahora lo que él dice que lo han sacado de contexto, pero que ese es su voz y que él sí dijo eso. Ay, no te puedo creer, ya voy a revisar. Revise. Y claramente dice que cuando llegaron, el equipo anterior que manejaba encuestas les pintó pues un cuento. No, Que la los mesa no estaba italianos- servida. No, me refiero a los puntajes antes de las elecciones, que le decían que iban ganando por 15 puntos y resultó ser todo mentira, que casi estaban perdiendo, también reconoció haber dicho eso. Con lo cual estoy totalmente de acuerdo con las declaraciones del señor Guillermo Lazo, que dice que las declaraciones de Mangas exculpan al señor Córdoba de Senato. Si el propio asesor del presidente de la República, electo en esa elección, dice que estaban ahí, y el juicio contra Senato es porque dice que había alterado las encuestas. No, el señor Polibio Córdoba, la imagen que tiene es una Sí, imagen porque de si lo matan de un infarto, para ver un ratito. un hombre muy serio, muy serio. Y cuando él salió en esa entrevista con el don Alfonso Espinosa Los Monteros de Coavisa, Oiga, si sabe la última, don Alfonso. ¿qué pasó? Se encontraron los fósiles de su primera mascota, un tiranosaurio rex diminuto. Sí. Pero bueno, Don Alfonso ya vivía cuando los tiranosaurios poblaban la tierra. don Alfonso, Hágame tanto favor. don Alfonso Espinosa Los Monteros, aquí no tengo el gusto de No, conocer. pues yo sí. Ya. Y don Ángel Polibio Córdoba, a quien tampoco tengo el gusto de conocer, son gente seria. Y cuando ellos se sentaron a conversar, tú podrás recordarlo, el día 2 de abril. Sí, me acuerdo. Ya, No me hagas se acuerdo. sentaron a conversar y conversaron abiertamente y en cámara abierta ante el país y dijeron: los resultados son Nadie así. andaba susurrando. Nada, pues. presentaron documentos y dijeron: esto es así. Después de 7, 8 meses, revienta esto de acá. Entonces tuvieron razón, hermano. A ver, lo que Manga no dice que perdieron, dice que casi pierden. Y que la mitad del país no votó por A ellos. ver, ¿cómo es eso? Que casi pierden. Que casi pierden, que en vez de estar ganando con 15 puntos de ventaja y todo, que casi pierden y que la mitad del país no votó por ellos, lo cual es verdad, porque aún con los datos de, ¿cómo se llamaba este señor? Wells, Pozo. Ah, que, claro, Dual, que es un esposo en inglés, ya no me acuerdo. Johnny Charles, Juan Carlos, ¿no? Johnny Charles. Juan Pablo Pozo. Ah, John Paul. Oiga, el nombre está de papa, por Sí. Dios santo. A ver, oiga, por ahí ha pasado gente con unos. ¿Se acuerdan cuando estaba Sunday Wells? Yo lo único Sunday aspiro- Wells, yo Domingo lo Paredes, único que aspiro, en el CNN, Rodolfo. Arbice. Rodolfo, yo lo único que aspiro, que la ¿Que señora usted tiene una aspiradora? La señora No, doctora. yo la he entrevistado varias veces. No me había déjame dicho. llegar a De otra otra persona. persona. La señora doctora Nubia Villasís. Nubia Villasís, no Nubia Calderón, como alguna gente descerebrada puso en los chats. Por La Dios. señora doctora Nubia Villasís tiene la oportunidad histórica. ¿ya? Quiere apostar que aquí no va a pasar nada. No, yo creo que ella está queriendo y creo que tiene la voluntad y tiene la seriedad como para llevar adelante un proceso diáfano. ¿Por qué cree que se fue Pozo? Porque Nubia también se merecía el Sí, a ella estuvo en llegó- el equipo de Pozo. Claro, pero Pozo, cuando vio que los cuatro se alineaban con la tesis de Moreno, porque además tenía razón, porque la Corte perdió la competencia porque se excedió en el plazo, en el término. Ella tiene la oportunidad de hacer las cosas bien. 4-0. ¿no? Sí. Como se fue Pozo, de 5 quedaron 4. Sí. Si te a 5 le quita 1, ¿cuántos quedan? 4. Pozo era 1 o era 6. No. Yo creo que era 6. Ajá, ¿y por qué Porque se hacía lo que él decía. Ah, sí. No es que él venía, él era 6 porque él era él, Entonces, más Rafael,
y más todos los demás. Entonces, ¿por qué se quedó? A ver qué pasaba, pero cuando vio que los otros 4 ya, y que ya no estaba Rafael, ya no era 6, pareciera 1. Mire usted cómo pasó de 1 a 6 y de 6 a 1. Este hombre es mago. Y si lo contratamos para un circo. No. Para un circo. No. Circo. Eso En Moscú. Yo creo el circo ruso, que es buenísimo. No, hermano, que se compre el circo, porque si él se compra el circo le crecen los enanos. ¿Usted está insinuando que compraría enanos falsos? Oh, Porque no hay manera de enano. O está haciendo alusión a mi estatura. No. Estoy diciéndote Pregunto, es un viejo toda adagio esta popular. gente que tiene una estatura anormalmente superior al promedio de los ecuatorianos, vienen aquí a hacer alusiones de los enanos. No. Aquí, discúlpeme, señor, el raro en todo caso es usted, porque el promedio de estatura del Ecuador es más o menos el mío, no el suyo. No, lo que te digo es que si Pozo se compra un circo, Sí. es tan salado que le crecen los ¿Pero enanos. por qué va a ser salado si siempre dio ganando o dando a ganar lo que tenía que hacer? No siempre se es ganador cuando No. se es torcido, hermano. ¿Tiene algún problema? No sé, torcido, nada más te digo. Yo sé. La abuelita de uno decía que cuando... No, lo que él hizo, que cuando te da lo que él de hizo, repente se te torcía la ¿Tú cara. escuchaste ese chat? ¿Tú sí escuchaste ese chat cuando le dijeron, mira Juan Pablo? ¿Sí lo escuchaste? El de vidrio. Sí lo escuchaste, ¿no? Vamos a la última pausa. En la cual lo ordenaba. Sí. O si no te joden. Espérenme un segundito. Chicos, al Framebus, ya regreso. Voy a hacer una llamada telefónica. No se me vayan. Vamos al soberano. Aquí estamos de regreso. Ya chicos, estamos de regreso del Framebus. Vamos a hacer un paréntesis de 2 minutos para aclarar jurídicamente la salvajada, la barbaridad que han perpetrado entre el actual presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y un juez al solventar. A ver, si usted y yo firmamos un contrato y yo le quedo mal, le debo plata, no le he pagado. Ese es un tema civil, ¿no es cierto? Un contrato no es un tema penal porque no lo he pagado, no es un tema laboral porque es un civil, ¿no? Ya. Pero no es para una acción de protección, porque yo no he vulnerado una... La Constitución no dice que usted tiene el derecho de cobrarme. Aquí está la Constitución, lo que dice de la acción de protección. Bueno, el señor Villasís, que ahora ya se olvidó que fue vicepresidente del pillo, corrupto y corruptor de Chiriboga durante años, ya interpuso ante un juez, porque aquí la imbecilidad de la constituyente de Montecristi dice que cualquier juez es un juez constitucional, una acción de protección. La acción de protección es una medida constitucional cuando se vulneran derechos constitucionales. Ok, vuelve a insistir. ¿Ya? Me avisa cuando entremos. Vamos al soberano. Ya, tenemos 15 minutos. Espérate un ratito, que liquidar esto. A ver, antes de entrar a un tema, esto es rapidito. Como ustedes saben, en el Ecuador hay 2 deportes nacionales, el fútbol y el chisme. O sea, son de interés nacional ambos. Aquí, porque le deben 5.800.000 el cual está pésimo, los canales incautados, los canales que el Estado se robó, vamos a hablar claro, ya, los canales incautados, y que además consiguieron, con presión del presidente de la República y sus acólitos, firmar un contrato que nunca tuvieron intención de pagarlo, y por eso es que deben casi 6 millones de dólares. Pero el presidente se fue un juez, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, no un juez, porque la Constitución dice que la acción de protección se presenta ante cualquier juez que se convierte en ese momento en juez constitucional. Señores, la acción de protección, artículo 88 de la Constitución de la República. Aquí está, la acción de protección. La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución. ¿En dónde dice que un derecho reconocido en la Constitución es que la Federación Ecuatoriana de Fútbol cobre plata por los contratos que firma? Eso si no le pagan, vaya a su género civil, señor. Ya. Y podrá interponerse cuando existe una vulneración de derechos constitucionales por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial contra políticas públicas cuando se suponga la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales y cuando la violación proceda de una persona particular, sería el caso. Cuando la violación procede de una persona particular, si la violación del derecho, que tienes que violar un derecho constitucional, aquí no hay ningún derecho constitucional. La violación del derecho provoca daños graves y presta servicios públicos impropios, sea por delegación o concesión, si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación. Como aquí no se ha violado ningún derecho constitucional, aquí no cabe la acción de protección. El señor Villasís tenía que demandar ante un juez de lo civil el pago del valor del contrato, más los intereses, la mora, los daños y perjuicios. Entonces aquí lo que cabe es que la autoridad judicial, primero para mí, mande a su casa a este señor juez que es un ignorante por error inexcusable. Aquí sí vale la pena
excusar el error inexcusable. Y les recuerdo que hay un artículo en la Ley de Control Constitucional que dice que cuando el juez, actuando de mala fe, prostituya la acción constitucional con algo que no es constitucional, como en este caso una simple deuda contractual, destitución y cárcel, si no será responsable civil y penalmente. Así que aquí el gobierno no tiene que pagar nada, tiene que destituir y enjuiciar al juez y anular, porque no cabe una medida cautelar para algo que no es una violación de un derecho constitucional. Ahora sí, a ver, el soberano, compañero. El soberano es el pueblo, no, cuidado, usted va a creer que estamos hablando de un rey. No, el pueblo. ¿Había alguien que se creía rey? No había. No, sí, se creía. Pero el pueblo, nosotros, we the people. Claro, los ciudadanos de a pie, nosotros, los profesionales, los jóvenes, las amas de casa, todas las personas que integramos a la sociedad civil, nosotros somos los que tenemos que salir al frente y pronunciarnos en esta consulta. Somos nosotros. Sí, porque nosotros vamos a votar. Exacto. Pero, pero si nos quedamos callados, no sirve solo ir a votar. Exactamente. Es número uno. Número dos, los entes políticos también son, pues, están integrados por ciudadanos, pues. Así sean entes políticos, pero ellos, con muy buen criterio, tienen y deben de estar respaldando el proceso. Pero ellos no deberían de ser, en mi concepto, no deberían de ser los que salgan al frente de una postura o de una llevar una batuta, abanderarse de este proceso. Este proceso es nuestro, es de la sociedad civil y somos nosotros. Y de todas las organizaciones políticas que quieran ser uno más. Exactamente. Para que gane. Exactamente. Y los que quieran que gane el no también. Allá es problema de ellos. Claro, es un país libre. Así es. Los que quieran que ganen el no también. Pero sabes que somos nosotros los que deberíamos de estar, digamos, llevando adelante este proceso, que es un proceso cívico. A ver, déjeme ser de abogado del diablo. Usted dice los que quieren que gane el no. Dígame, ¿usted encuentra lógico que alguien esté en contra de que la gente que abusa de criaturas, su delito sea imprescriptible? Bueno, ¿alguien puede pensar que eso está bien? Bueno, ¿Alguien que no yo le voy a contestar solamente con una, a ver, dispare, con una frase. Con una frase. Dile. Hay harto sanduchero. Pero ¿usted cree que hay sanducheros tan miserables no sé, que por el sándwich son capaces de allá, decir, hasta allá no llega? ¿Por qué le hice esa pregunta? Porque es la más complicada y la más fácil. O sea, yo creo que la gente que se mete con criaturas debería irse al otro bar. Personal. Y para los creyentes, aunque yo gracias a Dios soy ateo, me he leído la escritura 4 veces. No, yo sí soy bien creyente. Se la voy a poner. No hay frase más dura en la escritura que la que supuestamente pronuncia J.C. Digo supuestamente porque no hay pues, video ni grabación, más bien en ese tiempo. Y dice, ay del que perturbe la inocencia de un niño, más le valdría no haber nacido. Uy, no hay que ser un genio para entender qué dijo. Bueno, usted me preguntó por un señor Espinosa al principio. No, señor, no. Por el tal Augusto Espinosa. Ya. ¿Qué les pasa? Entonces, yo sí creo que hay gente que se va a pronunciar por el no. Probablemente. Sí. Hay gente, sobre todo Verde Flex, ¿ya? Gente adepta. Aunque lo que están diciendo los verdeflex es que ellos van a hacer campaña para votar sí en 5 y no en 2. Bueno, o sea, adivinen en cuáles 2 no quieren votar. No, pues la reelección indefinida. La 2 y la 3. Pero es que está clarito. Entonces, volviendo al tema, el soberano es quien debe de hacerse cargo. Jefe, el soberano es el que gane en las urnas, que con los votos soberanos. Ahora, pero dejar claro que los líderes políticos son muy importantes, que ellos... En otros países la gente acostumbra a seguir a los líderes. Sí, señor. Son muy importantes que ellos direccionen, orienten. No pueden quedarse Cayetano Tarruel. ¿Usted se acuerda del padre Cayetano? Claro, pues, él me confirmó a mí. Entonces, ellos deben orientar y deben direccionar. ¿Lo cacheteó? Sí. Oiga, pues padre Cayetano era famoso por el lado. Así es. A ver, ¿estamos de acuerdo? Sí.
Y es así. Y yo quiero verlos, cuando ya arranque el periodo de la esta, a los líderes, Pero ¿cuántos se tiran al agua con el tema del 7? Pero cuidado, dicen que son los salvadores de la... No, hay que ver, vea. Yo aquí sí la tengo clara. Yo creo que aquí la gente, todos tienen claro que las diferencias y la promoción política las hacemos después de la consulta. Así es. Así es. Cuando sea campaña política, Exacto. Por eso vamos a la campaña política. Algunos que llamándose enemigos de la violación a la No, institución no, y la no, democracia este es un tema- y del correato, empiezan a ponerse más exquisitos que la No, Blancanieves, no, no. pues, ahorita. No. Primero terminemos la consulta y después arreglamos cuentas. Devolvámosle la Eso. institucionalidad Eso, al eso, país. ratito. Devolvámosle la institucionalidad al país. Devolvámosle al país. Devolvámosle al país. Gigantismo. Y No, hermano, yo que digo que le crecen los enanos. ¿Ah?